Para todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Red Vital. Soy Diana Londoño, acompañándolos en directo. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy sentido, que nos llega muchísimo al corazón y que estoy segura que a muchísimas familias les va a llegar y les va a ayudar en los procesos difíciles que se viven en familia. Hoy vamos a hablar de esos procesos de duelo por la muerte de un hijo, cómo superar ese momento. Tenemos testimonios hermosos, testimonios que nos entregarán su corazón para hacernos conocer sus historias y ayudarnos a todos, a ustedes y a nosotros aquí, a que aprendamos un poquito más, conozcamos un poco más sobre ese proceso de duelo, sobre ese proceso de desprendimiento que también, a pesar del dolor, nos enseña cosas hermosísimas. Vamos en primera instancia a conocer la historia de Luisa en una nota que tenemos grabada y luego hablamos con nuestros testimonios. Luisa Fernanda es nuestra segunda hija. Nació, este año cumpliría 15 años. Siempre acostumbramos a ir a Coveñas todos los años. El 21 de marzo aprovechamos el puente y nos fuimos de paseo con la familia, con unos amigos de mi hijo. Ese día, por más o menos a las 4:30 de la tarde, estábamos jugando en el mar a saltar olas y molestando. Y de pronto la situación se puso muy maluca, el mar se puso muy bravo, digámoslo, y unas olas nos cubrieron demasiado y nos metieron mar adentro. El caso es que no alcanzamos a hacer nada por Luisa Fernanda. A mí me revivieron en la playa y Luisa Fernanda, pues no la encontramos, el mar la botó, digámoslo así, 10 minutos después la dejó en otro sitio completamente diferente al que estábamos. Durante mi experiencia en el mar tuve la oportunidad de morir. Pasé de ese estado de angustia a un estado de paz hermoso. O sea, yo lo siento como si Dios me hubiese dicho: mire, Dora, yo voy a mostrarle un poquito dónde va a estar su hija para que usted no se angustie después. Yo lo siento así ahora. El haber experimentado la muerte, el haber sentido que morirse es algo muy lindo, pude estar convencida de que Luisa Fernanda está muy bien. Igual durante todo el proceso, en estos 2 años hemos tenido épocas de crisis. El elaborar el duelo de la pérdida de un hijo es muy doloroso. Es arrancarte algo tuyo que estaba ahí, que tú no esperas que se muera. Cuando Dora volvió en sí en la clínica y yo ya le tuve que decir que la niña había fallecido, que no había aguantado. Y Dora me contó su historia de lo que había vivido al despertarse y por donde había estado. A mí me tranquilizó. Yo llegué a Lazos por curiosidad y desde el mismo día en que llegué yo compartí esto. Dije: vea, yo vengo aquí por curiosidad, porque a mí me dijeron que yo estaba reprimiendo mi dolor, que yo estaba escondiendo mis sentimientos, y yo quiero saber si eso es verdad. Pero que en Lazos el hecho de hacer terapia, de compartir con otras personas, poder dejar salir, contar la historia de lo que había sucedido, era una parte de uno, cómo ayudarse a terminar de superar su proceso. Definitivamente, para nosotros, la pérdida de Luisa se convirtió en una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad de que si nosotros teníamos diferencias, se aclararan, de estar juntos, de estar luchando juntos, de estarnos acompañando. Yo pienso que lo primero que yo le diría a un papá que ha perdido un hijo es que busque ayuda. O sea, uno no puede quedarse en la casa llorando a un hijo muerto, porque se va a atormentar toda la vida y va a pasar mucho tiempo y no va a poder superarlo. Pues en principio es un hermoso testimonio. Miren que nos hablan, José Luis y Dora, de una nueva oportunidad, de la posibilidad
de crecer un poco más, de ver la vida de una manera distinta, de conectarnos a través de la muerte con la vida. Eso es lo que esperamos que hoy aprendamos en nuestro programa, que nos llegue a nuestro corazón y que, a pesar de saber que ese desprendimiento es difícil y doloroso, se puede contar con ayuda y se puede mirar la vida de una manera diferente a través de este proceso que es la muerte. Pues ya vimos este testimonio en el que nos contaban sobre Luchi, como cariñosamente le dicen, y hoy nos acompañan en estudio su padre José Luis y Sara, amiguita de Luchi. Bienvenidos a Red Vital. Muchas gracias por estar acá. A usted, Diana, muy amable. Muchísimas gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de compartir con los televidentes esta experiencia. Muchísimas gracias, José Luis. Sara, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, me alegra mucho, bienvenida. Ya me contarás si trajiste un cuaderno que sabemos que tiene unos recuerdos hermosos, entonces nos estarás contando un poquito. Primero empiezo contigo, José Luis. Muchas veces vemos estos procesos con dolor, con angustia, incluso al cabo de un tiempo hay personas que no logran superarlo. A ustedes en el testimonio, y aquí yo teniéndolo al lado, viendo su expresión, su tranquilidad, eso es lo que se transmite, paz, tranquilidad y como una sensación de luz. ¿Cuál ha sido, digamos, ese factor principal que les ha ayudado a ustedes a mantener esta posición tan positiva? Bueno, yo no podría decir que es un solo factor. Yo podría decir que es un conjunto de actitudes. Sí. Una de ellas es hacer una buena memoria de lo que fue nuestra hija y en honor a ella, que era una niña absolutamente alegre, feliz. Ahí está Sarita, que lo puede comprobar. Sarita le decía, ¿usted por qué es tan loca, Luchi? Y Luchi le contestaba, como mi papá. Y es por eso, yo no me puedo echar a la tristeza, ponerme a morir, digamos, espiritualmente, sabiendo que tuve una hija que adoraba vivir, que vivir era para ella lo más rico de este mundo. Ella se disfrutaba cada cosa que hacía, cada locura que hacía. Entonces, en honor a ella, yo decidí ser feliz. Es casi que un homenaje a su vida, sí, estar exacto. Aquí feliz y estar teniendo una energía bonita, con luz, con tranquilidad, por ese hermoso recuerdo que tienen de ella. Claro que sí, es un homenaje a ella definitivamente. Ese es uno de los motivos. Otro de las cosas que me hace a mí sentirme bien, estar bien, es las diferentes ayudas que yo he recibido. A eso quiero ir, José Luis. Ayudas porque estamos en este momento. ¿Cuánto tiempo va de este proceso? ¿Hace cuánto murió Luisa Fernanda? Luisa Fernanda murió el próximo lunes 21 de marzo. Se cumplen 2 años del fallecimiento de la niña. Y yo empecé el proceso hace un año largo. El proceso de ayudas. De ayuda. ¿Cómo fue ese primer momento? Porque sabemos que de todas maneras es un proceso que se tiene que elaborar, es algo que tiene que ir, digamos, viviendo unas etapas. Y el dolor es innegable. Hablemos un poquito de esa primera parte, de esas sensaciones iniciales suyas, de su esposa, del hermanito de Luisa también, de la familia en general. Sí, bueno, fueron como muchas fases. Yo creo que la primera gran actitud mía en ese momento es como lo describen en un libro, la del macho man. Porque yo empecé a hacer todo lo que había que hacer, es decir, en el momento en que fue la tragedia y tan pronto me ayudaron a mí a salir ya del agua, yo empecé, bueno, hay que atender a Dora, hay que mirar dónde está la niña, hay como que hacer todo eso, pero yo fui perfectamente consciente en ese momento de que la niña había partido, había fallecido, pero había otras personas que estaban sobreviviendo y por las que tenía que interesarme ya en ese momento. De las cosas que a mí me marcaron y pues que yo lo recuerdo con cierto cariño, pues es increíble, es darle un beso a mi hija y decirle, hija, hasta aquí te puedo acompañar, cuando el médico me dijo, ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Dijo, ya no hay nada que hacer. Y yo le di un beso a la niña y le dije, hasta aquí estoy contigo, hija, pero tu mamá está bien.
y yo necesito acompañar a tu mamá con quien se puede hacer algo. Y de ahí para acá, entonces empecé yo un trabajo de estar muy pendiente de las cosas, de estar atento a lo que estaba pasando. Y yo tengo pues una creencia en un poder superior que a mí me ayudó muchísimo. Sí. Y eso me dio a mí la fuerza como para estar bien. Entonces en alguna reunión alguien, como yo lo dije en el testimonio, me dijo, no, usted está reprimiendo el dolor. Y a mí eso me causó como inquietud. Y esa persona me dijo, ¿por qué no va a Lazos? Y me dio la dirección y el teléfono. Y yo llegué, y yo me acuerdo que cuando llegué a Lazos, lo primero que yo les dije, yo llegué y hablé en la primera reunión, y yo les dije, yo estoy aquí por curiosidad, por inquietud. Podría sonar ridículo decir eso en una situación donde se supone que uno está con un dolor, pero yo quería saber qué era lo que pasaba en mí, qué era lo que había pasado en mí, que no me había dejado hundirme en el dolor, sino que por el contrario estaba asumiendo una actitud diferente. Y desde el mismo principio, en memoria de la niña, el decidir vivir bien y ser consecuente. Yo me considero una persona alegre y feliz, y intento vivir consecuentemente con eso. Se me presentan todos los problemas necesarios que se le puedan presentar a cualquier ser humano. Sí. He tenido 2 cirugías de rodilla, no me ando quejando por eso, no he podido volver a trabajar en una cantidad de tiempo, no me ando quejando por eso, porque entiendo que la vida tiene otras cosas más importantes a las que hay que darle realmente el saborcito, lo que le ponen el sazón a la vida. Sí, estás haciéndole un homenaje a la niña, a la vida, y un homenaje a la niña por ese recuerdo dulce, tierno, juguetón que ella dejó en su familia. Correcto. Voy a pasar a hablar con Sarita para que nos cuente su experiencia como amiguita de Luisa. Cuéntanos un poco, Sarita, cómo recibes esa noticia, cuál es el impacto en ti, en tus emociones. Era tu mejor amiguita, sí. Y como nos contaba José Luis, pues tú gozabas como con todas sus cosas y con una niña tan vital y tan graciosa. Cuéntanos un poco esas sensaciones que viviste en ese momento de impacto. Pues a mi papá, pues eso, llamaron el otro día, como a las 9 de la mañana, hasta el domingo 22, llamaron a mi casa y dijeron, pero mi papá contestó. Y él pues sabía la reacción que yo iba a tomar, entonces mejor no me dijo nada, o sea, se quedó callado. Sí. Y armó viaje, no, salgamos, vámonos por ahí, desconectó el teléfono y nos fuimos. Nos fuimos todos, ya después, ya llegamos a la casa y una compañerita llegó y me dijo que sí íbamos a ir a la casa ya a ver películas. Entonces yo le pedí permiso a mi papá y mi papá nos dejó, o sea, de una, con mi hermanita. Y fuimos a ver películas. Cuando llegamos, yo fui a la casa de otra amiguita, yo veía que lloraba, estaba llorando mucho. Y yo le dije qué le pasaba, y la mamá también lloraba y decía que no les pasaba nada. ¿No te contaban? No me decían nada, decían que no me pasaba nada. Ya al rato vieron que no, que ya fuéramos para la casa. Sí. Nos fuimos para mi casa. Cuando llegué allá, mi mamá me dijo que comiera rápido porque ya sabía que yo después ya no iba a poder comer. Y me llevaron para la pieza y empezaron a decirme cosas, pues como echarme psicología más que todo. Sí, te empezaron a decir, sí, a prepararte. Sí. Y mi mamá no fue capaz de decirme. La amiga de mi mamá fue la que me dijo. ¿Qué te dijo? Yo no lo creí. O sea, yo dije, no. Yo dije, ¿cuál Luisa? Me dijo, Luisa, su amiguita, Luchis. Cuando me dijeron Luchis, yo me quería morir en ese momento. Yo, Luchis, ¿no? ¿Y qué le pasó? Y pues yo digo que mi reacción fue muy fuerte porque yo fue a gritar, no, mi Luchis no se puede morir. Y eso es lo que yo decía. Eso es lo que tú sentiste en ese momento. Aprovechemos, Sarita, para que nos muestres ese cuaderno que tienes de recuerdos hermosos que seguramente te llenan el corazón cuando lo ves, de esos recuerdos y esos momentos tan lindos que viviste con Luchi. Y naturalmente sabemos que independientemente de que hayas procesado, y ahora nos cuentas un poquito qué has aprendido en estos 2 años, porque seguramente también has aprendido y has crecido mucho a través de este proceso difícil de desprendimiento. Cuéntanos, hablemos un poquito del libro para que a través de esos recuerdos
alegres tu corazón y aprendamos también nosotros un poco. Este cuaderno, ella un día siempre sacaba las cosas de que íbamos a hacer tareas y no estábamos en el mismo grado, no estábamos en el mismo grupo, sí. Pero yo iba a mi casa a hacer tareas. Ajá. Entonces un día, antes de irse pues para allá, para el mar, ella dejó este cuaderno en mi casa. Sí. Y nunca más lo volví a regresar, que se quedó en mi casa. Y en la parte de atrás pues hice cositas que ella y yo pues hacíamos, un dibujito de las dos, mis mamarrachos de dibujo. Dibujitos, si quieres lo podrías voltear para la cámara para que lo tome de frente y nos vas... Parecería muchas veces, y vamos a aprender un poco también sobre cómo estos elementos, los recuerdos, el contacto de cierta manera con ese ser, con las cosas que quedaron, con los hechos que dejó, como por ejemplo estos dibujitos, ayudan también a superar el duelo. Más adelante con nuestras especialistas estaremos abordando estos elementos para que aprendamos. Síguenos mostrando, Sarita, mira qué lindo. Cuando tú ves este cuaderno, me imagino que lo tienes guardado como un tesoro, es un tesoro para ti. Cuéntanos un poquito qué has aprendido y qué sientes independientemente de esa ausencia que es dolorosa. ¿Extrañas esa parte física, ese contacto, ese poder hablar con tu amiga? Pero también has aprendido una cantidad de cosas y tienes un recuerdo maravilloso que te ha ayudado. Cuéntanos sobre esas sensaciones positivas. Yo a veces, yo era porrista y ahora soy gimnasta. En muchos momentos de porrismo, como siempre estábamos juntas y siempre estábamos como digamos en el mismo partner. Y antes de comenzar una presentación siempre nos tomamos las manos y ya miramos hacia el frente, ya listas para hacerlo. Sí. Y en gimnasia ella era la que también me daba el apoyo porque yo a veces soy muy gallina, entonces no me dan las cosas y ella era la que me daba el apoyo. Vamos, Sarita, tú puedes, vamos. Y ahora pues que ella ya no está, pues ya me pongo como a recordar ese tipo de cosas. Sí. Ya no estoy en porrismo, pero pues sigo en gimnasia y aún hago cosas que yo siento que no voy a ser capaz, pero cuando pienso en ella... Es una voz de aliento, sí. Te da fuerza. Muchas veces, en el colegio también, a veces cuando me siento sola, me pongo a pensar en ella. Y también... Pues, y también eso te da fuerza y te motiva. Sí. Bueno, Sarita, qué bonito tu testimonio, qué bonito también el testimonio de José Luis. Nos irán contando y nos seguirán contando y enseñando a través de sus palabras todo esto que necesitamos aprender, porque para todos ustedes en casa seguramente, como para muchos acá, muchas veces la muerte es algo incierto, doloroso, angustioso. Sabemos que se tiene que vivir un proceso y precisamente también vamos a hablar con otras personas que nos acompañan aquí en estudio, nos van a contar sus testimonios. Está con nosotros también Paula Andrea Daza. Ella perdió a 2 de sus hijos en La Gabriela y está en este momento en un proceso intentando asimilar ese momento doloroso. Paula, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. También nos acompaña Gladys, quien perdió a sus 2 hijos en un accidente de tránsito. Sus 2 hijos, Viviana de 14 años y David de 10. Sí. Muy buenas tardes, Gladys. Tardes, Diana. Nos estarás también contando tu historia. Quiero contar también los nombres de los hijos de Paula Andrea: Michael, de 8 años, y Pablo, de 4 añitos. Más adelante estaremos hablando con ustedes, conociendo sus testimonios. Por ahora voy a contarle a nuestros televidentes algunos daticos que son importantes para que conozcan. Y es, como siempre, nuestro micrositio al que pueden visitar para que conozcan todo lo que allí aparece sobre nuestro programa: foros, los comentarios, fotos y también toda la información que ustedes quieran conocer acerca de los temas que aquí tratamos. Recuerden que entran a la página principal de Teleantioquia, allí van a dar link en programas, luego educativos y luego Red Vital, para que conozcan entonces toda la información sobre los temas que sean de su interés. También quiero contarles sobre nuestro televoto para que participen. La pregunta es la siguiente:
Ante la muerte de un hijo, la reacción más común de los padres es, ahí ven en pantalla, A, negar lo sucedido, van a marcar el 444-3710, B, buscar culpables o culpabilizarse, van a marcar el 444-3711, C, llenar el vacío con trabajo o llenar el vacío con sustancias, marcan el 444-3712, y D, buscar ayuda profesional, van a marcar el 444-3713. Vamos a pasar a unos mensajes comerciales. Seguimos entonces hablando sobre este proceso de superación de duelo tras la muerte de un hijo. Ya volvemos. ¿Cómo superar el duelo tras la muerte de un hijo? Es nuestro tema de hoy en Red Vital y entramos en la consulta. Y en la consulta nos acompañan hoy Luz Beatriz Múnera, directora de la Fundación Lazos, y Luisa Fernanda Burgos, psicóloga del proyecto Clínicas del Duelo. Luz Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar en Red Vital. Luisa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Encantada. Vamos a empezar haciendo una descripción, Luz Beatriz, acerca de lo que es un proceso de duelo. ¿Qué es un duelo y cuáles son esas fases que se viven para ir, digamos, conectando esta descripción, que podríamos llamarla teórica, con nuestros testimonios e ir haciendo un paralelo? Nosotros tenemos una definición muy bonita de lo que es un proceso de duelo, que está manejada desde la misma concepción del grupo de autoayuda. Un duelo es retomar el camino que se ve de pronto truncado a raíz de una pérdida. Es un nuevo camino que se abre, lleno de tareas difíciles, lleno de obstáculos, lleno de situaciones y de tareas que yo tengo que empezar a resolver. Entonces esa es la definición que nosotros le damos, es el nuevo camino que tenemos que empezar a recorrer después de una pérdida muy, muy, muy grande. Hablando, Luisa, de esto que acaba de decir Luz, sobre esa pérdida muy grande y esa primera etapa, que en general vemos que se vive como un momento de dolor, de angustia, de pérdida. Hablemos un poquito sobre esa primera fase, cómo se llama, cómo se vive, cuáles son, digamos, como todas esas sensaciones y esas emociones que aparecen. Bueno, la primera fase es llamada fase de aflicción aguda. Suele durar entre 1 y 3 meses, aunque es importante aclarar que en el duelo todos los procesos son subjetivos. Son diferentes. Entonces puede variar el tiempo de acuerdo a varias características que tenga la muerte. Es un tiempo en el que predomina la incredulidad, entonces se suele pensar que el hijo está de vacaciones o que está en el hospital, o bueno, no asimilar como tal el hecho de que el hijo está muerto. También se caracteriza por oleadas de aflicción demasiado fuertes, oleadas de angustia muy fuertes, entonces se siente opresión en el pecho, mucho suspiro, debilidad muscular, muchísimo estrés, y se repite constantemente en el pensamiento a manera como de fotografías los hechos que sucedieron. Esa es la primera fase. Y a propósito de esa primera fase, pues vamos a hablar con Paula Andrea. Paula, sabemos que estás precisamente en un momento en el que estás empezando a vivir ese proceso de retomar ese camino, de emprender tareas difíciles, como nos decía Luz Beatriz, de vivir una cantidad de sensaciones que no son fáciles para ti. Quiero que sepas que todos aquí en el programa y que yo especialmente desde mi posición de madre también
Cuando veo reflejado en ustedes estas historias, se me mueve el corazón. Alcanzo a pensar una cantidad de cosas que generan, Luz Beatriz, incertidumbre. Tú también ahora nos contarás, porque la fundación nació a raíz de la muerte de un hijo tuyo y cómo eso ha ayudado en ese grupo de apoyo. Entonces quiero que sepas, precisamente porque tú estás en este momento, que aquí hay una sensibilidad y te abrimos nuestro corazón y nuestra solidaridad para lo que quieras compartir con nosotros. Cuéntanos un poco sobre ese proceso de tus hijos. Muchas gracias, Diana. Pues empecé porque básicamente me vi sola, encerrada en una habitación, y me da miedo ir para una clínica de reposo. He tomado muchas ayudas. Estamos hablando, perdóname que te interrumpa, Paula, ¿de cuánto tiempo hace fue que sucedió lo de la Gabriela? Estamos hablando de meses. 3 meses. Sí, 3. No más, 3 meses. No más, sí. Ha sido muy complicado aceptar que mis hijos no están conmigo. Es un proceso demasiado duro que me lo cuestiono porque yo digo, soy una buena mujer, he sido una buena mamá, y es demasiado fuerte no tener a mis 2 chiquitos. Me di cuenta de la fundación, entonces inmediatamente busqué la ayuda, porque sé que también hay historias trágicas. Sé que no soy la única persona en el mundo que ha perdido sus hijos. Entonces, básicamente decidí buscar ayuda, fui a Lazos, apenas he empezado a ir. He tenido 3 secciones, me he sentido muy bien, porque siento que he llegado a un lugar donde me pueden entender y pueden entender el dolor que siente y pueden entender lo que siente mi corazón. Lo que siente cuando yo digo, es que no tengo ganas de levantarme, no siento ganas de comer. Todo el mundo le dice a uno, tienes tus angelitos, tienes que comer porque la vida sigue. Eso está claro. Yo sé que la vida sigue, entonces he tomado la decisión y he empezado a dar el primer paso. Un paso que requiere muchísima fortaleza, Paula. Apenas es el primer paso que empecé a dar, de ir a Lazos. Además tengo a mi esposo, es que es un valiente. Él sacó a mis niños, él me dijo, mami, los vamos a sacar. En ese momento me confié en él. Tenía la seguridad de que los íbamos a encontrar bien, vivos. Jamás pensé que mis hijos se me fueran a ir. Eran muy chiquitos y además los había llevado a pasar fin de semana. Tengo mi esposo, que es el que es mi columna. Él es mi columna, y mi niña. Me quedó mi niña, que cumplió 11 años y que es mi razón para poder levantarme, porque llegó un momento en que yo dije, mis niños no están. Daría lo que fuera porque estuvieran conmigo, por abrazarlos, por cuidarlos, por darles un beso, por llamarles la atención, por hacer todo lo que hacía con ellos y por hacer cosas que no pude hacer, que uno como mamá a veces no hace cosas. Y nada, entonces tomé la decisión y acá estoy tratando de seguir. Te agradecemos, Paula, y por supuesto a todos también esa fortaleza y ese amor con el que han venido a participar hoy en nuestro programa para darnos luz, porque sus testimonios nos dan luz a todos y a todos los que nos acompañan allá en casa. Muchas gracias por estar aquí, seguiremos hablando y nos seguirán contando. Luz Beatriz, cuéntanos un poco algo a lo que se refiere Paula, es eso, haber hecho cosas que hubiera querido hacer, que me faltaron por hacer, todas esas sensaciones que quedan con ese proceso de pérdida, lo que faltó. Tú ya has vivido ese proceso y ya eres parte del apoyo
y de ese grupo que ayuda a todas las personas que están pasando por esta nueva situación. Cuéntanos un poco, incluso desde tu experiencia, sobre esto que nos dice Paula. Esa sensación de de que hayan quedado cosas pendientes es normal, todos la tenemos porque claro, con un hijo uno construye sueños, uno se proyecta en ellos, uno siempre piensa que esos hijos van a llegar a viejitos y me van a enterrar a mí, entonces esa sensación es muy normal, es muy natural. Y es una de las tareas. Cuando yo hablaba ahora de que un duelo es un camino que empezamos a recorrer lleno de tareas, una de las tareas precisamente es dejar de pensar en que esos sueños, que iba a crecer. En el caso mío, por ejemplo, siempre me soñé con cantarle a Alejandro la canción del pájaro cucú cuando mudara su primer diente. Y Alejandro no alcanzó a mudar sus dientecitos. Entonces, todavía después se me quebraba la voz pensando en la canción que nunca le pude cantar. Hasta que un día la canté y dije yo, no, es que no es necesario hacerlo. Alejandro vino y vivió unos meses, unos años, eso era lo que tenía que estar y sus sueños ahora son otros. De hecho, nosotros en Lazos trabajamos mucho ese equilibrio entre la parte espiritual y la parte material, la parte física. Inclusive ese testimonio de José Luis ha sido muy bello y el de Dora, cuando les cuentan a los otros papás del grupo esa experiencia de Dora tan linda de haber conocido la muerte, de haber sabido, de haberse dado cuenta que su hija estaba en un lugar maravilloso. Entonces ese es el punto de equilibrio que nosotros tenemos, ponemos como en una balanza, aquí la parte espiritual, aquí la parte material que duele, y entonces esta parte espiritual, esa creencia de que están bien, mejor. De que la muerte no existe, que existe la muerte física, entonces lo ponemos en esa balanza. Entonces en las reuniones siempre tratamos de hacer ese proceso de duelo, de acompañar a estos papás y estas mamás para que juntos recorramos ese camino y hagamos esas tareas tan dolorosas, pero a la vez fortalecerlos mucho en esa posición espiritual, sobre todo para construir un nuevo vínculo con los hijos. Por ejemplo, a José Luis y lo mismo a Paula les decimos, tienen un vínculo con ese hijo que quedó en la casa, que está cifrado en lo material y en el abrazo, te escucho, te veo, y con esos otros hijos que se fueron hay que construir un vínculo ya espiritual, sin olvidar ese proceso de duelo. Y es importante esto que mencionas también, Luisa, precisamente, esos hijos que quedan, ¿cómo lograr un equilibrio? Naturalmente hay expectativas, hay sueños, hay una cantidad de proyecciones que se tenían con estos hijos que han partido. ¿Cómo lograr tener ese equilibrio de entregarle a ese hijo o a esa hija que queda ese amor, ese afecto, esa educación que necesita sin estar proyectando las expectativas que se tenían con respecto a los otros hijos? Muy importante tu pregunta, porque además de proyectar las expectativas que se tenían con el hijo que ha fallecido, también como la muerte nos desacomoda. Claro. Y nos genera una sensación de no tener control de nada, de que estamos en un mundo que cualquier cosa puede pasar. Entonces hay sobreprotección con ese hijo. Y los padres tienden a encerrarse. Entonces no lloro delante de mi hijo para que él no se vaya a poner triste, y estamos creando muros que lo que hacen es hacer que la comunicación y la fortaleza entre la familia se quebrante. Entonces se trata es como de abrir espacios en los que cada uno pueda expresar a su manera el dolor que siente. El hijo que queda acaba de perder también a un ser querido, y es importante que los padres lo escuchen, que lo acompañen. El abrazo es muy importante, que le permitan expresar también lo que están sintiendo por ese ser que ya no está. Claro, porque es un hermano que también está viviendo un duelo. El duelo, la ausencia de su hermano, esa pérdida, y también muchas veces la ausencia de sus padres, que aunque estén por ese dolor, se sienten ausentes. De todas maneras sabemos que es un proceso y que paso a paso se va superando. Los invito a que veamos la historia de Diana Luz, madre de Susi. Hace 5 años y medio mi hija Susi tenía 17 años
ella decide partir. Cuando hablo que decide partir, digo que se suicidó. Yo no estaba acá en la ciudad, estaba en otra ciudad, y el padre de Susi me llama a decirme que Susi no está, y luego por otro canal nos damos cuenta que Susi había decidido salir de acá de la ciudad y simplemente se va a otro pueblo y allá decide terminar con su vida. Yo no me he cifrado mucho en qué fue lo que pasó. Yo no fui la primera persona que la vi en ese momento. Solamente sé que tomó algo, no sé qué tomó, no me interesa, no ha sido como mi centro, pero sí dentro de mi proceso, nada más hace un año y medio, ella decidió partir en Fredonia. Fui a Fredonia y fui al lugar donde ella partió, porque parte de mi duelo yo sentía que ya estaba en condiciones de ir allá. Lo primero que yo sentí fue mucha rabia con ella, y la tengo que aceptar. Como yo estaba en otra ciudad, lo primero que yo hice fue decir: ¿a qué voy a ir a Medellín? ¿Ya para qué? Ya hiciste lo que querías hacer, ¿ya qué sentido tiene ir allá? Mi segunda emoción o mi segundo estado fue: ¿por qué lo hiciste, Susi? ¿Por qué lo hiciste? Es poderoso ocuparnos del para qué, porque el por qué te lleva a un pasado que a veces ni entendemos, y el para qué te lleva a un futuro. El por qué te lleva a mirar a otros, el para qué te lleva a mirarte a ti. Y no es una mirada egoísta, es una realidad de que debo fortalecerme yo mismo, y cuando me pregunto ¿para qué?, me estoy fortaleciendo, estoy trascendiendo la experiencia y me estoy ocupando de saber qué estoy aprendiendo con esto, porque aquí vinimos fue a aprender y a sacar lo mejor que tenemos dentro de nosotros. Podríamos decir que la partida de mi hija yo lo veo como el diploma para Diana empezar a aprender eso que vino a aprender. Eso entre muchas otras cosas. Entonces desde ahí empecé a ocuparme de amar a los seres que siguen aquí conmigo, a mi familia, a mi propio trabajo, a mi esposo. Entonces en última instancia mi hija terminó siendo mi maestra. Entonces todos los días le agradezco por haberme enseñado y por seguirme enseñando. Pues como dice Diana, fue un momento en el que ella fue aprendiendo, creciendo. Y les decía yo aquí a todos ustedes mientras oíamos el testimonio que me conmovía ver esta fortaleza de todos, de nuestros invitados aquí en estudio y de este testimonio último también, porque podríamos pensar que es difícil entender que cómo se llega a esa posición de aprendizaje, de luz, de tranquilidad a partir de un proceso tan doloroso. Y la pregunta, quiero referirla a este punto, y es a las maneras de muerte. ¿Tiene que ver ese proceso de duelo, el asumirlo de una manera más fácil, más tranquila o más dolorosa, dependiendo del tipo de muerte que se haya vivido? Ese es solo uno de los factores. Sí, viene a formar parte, pero no es el todo. La manera como afrontamos la muerte de un ser querido, y en este caso la muerte de un hijo, depende de muchos otros factores también. Sí. De la edad que tenía también ese hijo, depende del vínculo que yo tenía con él, depende de todos los elementos y las herramientas que yo tenga también como ser humano, desde la parte espiritual, desde la parte emocional, desde la parte anímica. Entonces son muchos factores. El hecho de la forma como se presentó el caso viene a ser un factor muy importante, pero sin restar la importancia también a los otros factores.
que también forman sí, parte que forman de parte porque, ese conjunto para asumir ese duelo y ese proceso y esa tarea que se inicia. En un proceso de duelo no se puede generalizar, cada caso es puntual. Y cada dolor es único. Es único. Y es incomparable. Nosotros en Lazos decimos que no hay dolor más grande que el tuyo. No importa cómo haya sido, el dolor más grande es el de cada uno, entonces tenemos como regla de oro no comparar las penas, a cada uno le duele su propio hijo y esa es la posición que todos asumimos. Muchas gracias. Gladys, antes de pasar a unos comerciales, queremos que nos cuentes un poco sobre tu experiencia de vida, que si bien, como nos contaba Diana, para ella ha sido un punto de aprendizaje, casi que empezar un nuevo diplomado en la vida, para ti también lo ha sido y eres una persona que en este momento, a través de tu experiencia, también estás dando y enseñando a los otros. Cuéntanos un poco y ahorita más adelante seguimos profundizando sobre tu historia. Te cuento que el de que fallecieron mis hijos, que fue hace 2 años y 8 meses, del mismo día que enterré a mis hijos, vine a la unidad de duelo a buscar ayuda, tanto la grupal como la individual. Ellos quedaron calcimados, Viviana de 14 años y ahí de 10 años quedaron irreconocibles. Pero la doctora allá en la unidad de duelo me decía, cuando tenga un momento de tristeza, coja una foto de los niños donde estén ellos felices y te van a ayudar a tu recuperación. Desde ahí empecé yo a ver, porque yo ando con mi foto de mis hijos para todos lados, y el botón, y el bolso, le he hecho muchas cosas. Uno entra en la oscuridad, un túnel que uno sabe que yo creí en ese momento que no iba a salir de ese túnel. A los 3 días intenté suicidarme, tirármelo al metro, no sé qué pasó y aparecí en la tumba de mis hijos. Y a raíz de eso ya empecé a trabajarle, porque al duelo hay que trabajarle. Uno cree que se murieron nuestros seres queridos y ya, y no va a entrar más, yo creí que no iba a entrar más a ver la vida de otra forma. Pero gracias al Señor, porque también la parte espiritual ayuda mucho, al grupo de apoyo, a los grupos de la unidad de duelo, a la parte individual como profesionales que son ellos, a entendernos cómo enfrentar esta realidad y seguir adelante en nuestros proyectos de vida. Yo a los 2 meses de haber fallecido mis hijos empecé a estudiar un curso que hicimos allá en la unidad de duelo sobre facilitadoras de duelo, se llamaba. Facilitadoras de duelo. Sí. Y eso me dio hincapié en que en la clínica donde yo trabajo me cambió mi forma de vida, porque mi vida se cambió totalmente desde que murieron mis hijos. Entonces ya no es tanto en la parte asistencial como en la ayuda para esos padres que están viviendo o que van a vivir ese momento de ayuda para que necesiten estar en una crisis, en un momento no solamente cuando hay fallecimiento, sino que venga un niño con síndrome de Down, cuando venga un niño con muertes o con múltiples malformaciones, o cuando venga una mamá y me llaman de la UAS, me dice, Gladys, es que esa mamá perdió este bebé en el vientre. Entonces, y yo vine a aprender todo lo del duelo en la unidad de duelo, después del fallecimiento de mis hijos. Ya nos vas a seguir entonces, Gladys, contando, porque ya es muy importante que conozcamos cómo es ese proceso de aprendizaje y de crecimiento a partir de un momento doloroso como el que todos ustedes han vivido, pero del que han sabido, digamos, conectar a la vida para verla como una nueva oportunidad, y en la que estamos seguros también, Paula, que ya emprendió los primeros pasos, más adelante seguramente lo estará contando de esa manera. Quiero contarles, como siempre, sobre la línea de atención en farmacodependencia, la línea de Carisma, 24 horas al día, 7 días a la semana. La línea es la 444-4448. Atención en temas de salud mental y farmacodependencia. Seguimos hablando en Red Vital sobre la superación del duelo tras la muerte de un hijo. Más adelante, luego de los comerciales, entraremos en zona interactiva para que tengan preparado entonces el chat y las líneas telefónicas. Estamos en directo. Ya volvemos.
Entramos en zona interactiva. Recuerden nuestras líneas 381-5454 y 851-1170. Pues aquí seguíamos hablando durante los comerciales. Recuerden que estamos esperando sus llamaditas y hablábamos de cosas que para mí son importantes y que no se nos vayan a pasar y se nos acaba el programa sin decirlas. Entonces le voy a pedir a Luis y a Luz Beatriz que nos las digan. Hablaron de dos puntos importantes. Por un lado, el trascender, el amor incondicional, el ser mejor después de este proceso. Háblanos de esa partecita del ser mejor. Hay una frase que nosotros con frecuencia repetimos en Lazos y es: lo importante no es lo que la vida me hace, importa lo que yo hago con lo que la vida me hace. Y entonces llegamos al punto de decir: lo importante no es que se hayan muerto nuestros hijos, todos nos vamos a morir, sí, es un hecho inevitable, es importante qué hacemos con esa experiencia. Y entonces es donde nos llega a nuestras manos ese poder de decidir. Yo decido si me hundo en el abismo o si todo lo contrario, salgo adelante. Y las personas que estamos en Lazos tomamos la decisión de salir adelante. Por eso estos testimonios tan lindos de José Luis y de Dora, por eso esa valentía de Paula, que tomó la decisión en medio de su dolor y apenas está empezando su proceso, pero tomó la decisión de salir adelante, sabiendo que es muy difícil, pero viendo que se puede salir. Hablabas también de otro punto especial y que sé que todos ellos también lo entienden, y es cuando tú recuerdas a tu hijo, piensas en la palabra maestro. ¿Por qué dices eso? Porque Alejandro me enseñó a vivir. Con la muerte de Alejandro yo aprendí a ser mejor ser humano, a ser mejor mamá, puedo decir que a ser más feliz. Qué rico que él pudiera estar. Digo yo a veces, lástima que se haya tenido que morir Alejandro para que yo aprendiera todo lo que ahora sé de la vida. Lástima que se tuviera que morir Alejandro para yo empezar a entender la muerte, aceptarla, porque me dediqué a estudiar la muerte. Llevo 15 años estudiando el tema de la muerte y yo hoy puedo hablar tranquila y abiertamente de ella sin ningún problema. Entonces Alejandro ha sido mi maestro. Nosotros decimos que en Lazos es como si fuera una macetica donde llegamos a sembrar los hijos, para que esos hijos sigan a través del tiempo dándonos muchos frutos. Cuando llegamos a Lazos, la palabra con la que relacionamos a nuestros hijos es dolor, es ausencia, es angustia, pero a medida que vamos avanzando en el proceso, la vamos transformando en amor, en aprendizaje, en trascendencia, ¿sí? En ser mejores. No es fácil, pero hay que estar juiciosos haciendo la tarea. Voy a recibir una llamada y ya hablamos sobre esa parte del amor incondicional también. Nos llama Lady Carmona desde Bello. Lady, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Bien. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, madre. Mira, yo le iba a hacer una preguntita a la psicóloga, a la psicóloga y a la de Lazos. Sí. Es que mira, yo tuve una pérdida de mi bebé hace un año larguito, y yo llamé la otra vez aquí al canal de Teleantioquia porque, o sea, no sé si, o sea, yo le necesitaba preguntar a la psicóloga que yo cuando tuve mi niña yo me hice operar para no tener más bebés, ¿cierto? Sí. Y entonces si el esposo mío me dice que de pronto hay que esperar porque de todas maneras yo me hice la cirugía, la definitiva, pero bueno, entonces estoy buscando cómo poderme volver a tener otro bebé, pero el esposo mío me dice que hasta que uno no supere ese duelo no puede volver a tener, pues no sería buena idea. Y para hacerle la otra preguntita a la fundadora de Lazos, sí, que cómo podría ir uno, o que si eso tiene algún costo o claro, algo sí, para uno participar. Claro, Lady, ya te vamos a contar entonces. Muchas gracias por tu participación. Les cuento que tenemos corto tiempo, entonces necesito, para que podamos concluir, responderle a Lady y luego pasar nuevamente a que Gladys nos diga lo último que tenía para contarnos. Luisa, buscar otro hijo, ¿en qué momento? También tenemos que hablar de que cada caso es único, pero ¿cuáles serían, digamos, esas directrices? Bueno, la idea no es reemplazar al hijo que se perdió, entonces, ni tampoco proyectar lo que se quería con ese hijo. Entonces, la idea es que primero, de verdad, se recupere de la pérdida anterior, de la pérdida que tuvo,
y posteriormente ya busque tener un nuevo hijo con nuevas proyecciones, nuevas ilusiones, pero tras haberse recuperado. Rápidamente, Luz Beatriz, tras haberse recuperado, ¿y cómo sabemos que nos hemos recuperado? Siempre existirá ese recuerdo, siempre existirá, digamos, esa sensación de evocación, pero ¿cómo sabemos ya que estamos bien? Y eso lo empatas respondiendo sobre la posibilidad de asistir a Lazos. Sabemos que ya lo hemos superado cuando yo siento que puedo ir por ese camino avanzando sin que ese hijo me vaya llevando atrás, cuando yo logro ponerlo en el lugar en el que ahora está, cuando yo siento que puedo seguir la vida tranquila y ser mejor sin ese hijo aquí, poniendo ese hijo aquí en el corazón, cuando yo siento que limpié el camino de todos los obstáculos que se crearon cuando tuve la pérdida. Hay que estar en Lazos. Yo invito a Lady a Lazos. Nuestro teléfono es el 411-5599, no tiene ningún costo. Nos reunimos todos los lunes de 7 a 9 de la noche en la estación del Metro de la Floresta. Si llamas te dan la dirección. Bueno, muchísimas gracias. ¿Con cuánto tiempo estamos? Yo creo que me da tiempito para que Gladys rápidamente nos cuente finalmente eso que quería decir acerca de esa posibilidad ya de entregar a partir de ese momento que fue doloroso, pero a partir también del cual has crecido y has aprendido. Bueno, aquí aprendí también no quedarnos con las cosas pendientes de nuestros hijos. Allí en la unidad de duelo le hice los 15 años a mi hija, porque ella apenas había cumplido sus 14, al año cumplía sus 15, allí se le dio sus 15, las compañeritas de colegio fueron con uniforme, se hizo con las velas, los 15 rosas, le cantaron la misa. Y entonces no es quedarse uno con las cosas pendientes, sino realizar esos proyectos que tenía con ese ser querido, puesto que ellos no están, se fue su cuerpo, pero si su mente está con nosotros, ellos van a seguir constantemente con nosotros. ¿Qué hay que hacer? Hay que leer, hay que escribir, hay que compartir, dejarse abrazar, hablar de donde estamos en esos grupos con las personas que están a nuestro alrededor, que es nuestra familia, en nuestro trabajo, para que nos entiendan en un momento de debilidad, que nos entiendan, para que nos abracen, no solamente que nos abracen nomás y ya uno va bajando de ese nivel que tiene uno de su dolor. Yo quisiera seguir oyendo todas y cada una de las historias que ustedes tienen por contarnos, seguirlos acompañando en este proceso también, pero pues se nos ha acabado el tiempo de nuestro programa. A todos un abrazo inmenso, muchas gracias por acompañarnos, también a las personas que participaron en los testimonios. Quiero contarles pues que este programa se dio a raíz del programa anterior que habíamos hecho sobre donación de órganos, en el que participó Olga Lucía Osa, madre de un muchacho de 18 años, que tras su muerte fue donador de esos órganos. Vimos la necesidad de hablar sobre este tema de superación de duelo. Entonces este programa fue dedicado a ella y por supuesto también a todos ustedes. Habrá segunda parte de este programa para que más adelante estén pendientes. La semana entrante estaremos hablando sobre el medio ambiente. Pongámonos en red para cuidar el medio ambiente. Los esperamos entonces martes y miércoles a las 3:30 de la tarde en su programa Red Vital. Hasta la próxima. Red Vital, conéctate a la vida. Teleantioquia es pasión por lo nuestro.